La iglesia de San Miguel Arcángel en Oaxaca resplandecía bajo la luz dorada de la tarde. Las velas parpadeaban entre arreglos de flores de cempasúchil, tiñendo el aire de ese aroma dulce y melancólico que solo existe en México durante ciertas épocas del año. Sofía estaba de pie frente al espejo de la sacristía, observando su reflejo con una mezcla de nervios y anticipación. El vestido blanco se ajustaba perfectamente a su cuerpo, cada detalle cuidadosamente planeado durante meses. Sus manos temblaban ligeramente, mientras su madre, Rosario, ajustaba la tiara de perlas que había pertenecido a la abuela. «Mija, eres hermosa», susurró Rosario besando su mejilla con delicadeza. «Tu padre estaría tan orgulloso». Sofía sintió un nudo en la garganta. Su padre había fallecido 3 años atrás, justo cuando ella conocía a Alejandro en una reunión de amigos en la Ciudad de México. Era uno de esos encuentros casuales que parecen predestinados, donde 2 personas se miran y algo invisible pero poderoso sucede entre ellas. Alejandro era abogado exitoso, atractivo de una manera que no dependía solo de sus facciones, sino de la seguridad con la que se movía por el mundo. Cuando sonreía, sus ojos cafés se iluminaban con una calidez que hacía sentir a Sofía como si fuera la única persona en la habitación. Ahora, después de 2 años de noviazgo, estaban aquí, listos para comenzar una nueva vida juntos. «Casi es la hora», dijo su hermana menor, Catalina asomando la cabeza por la puerta. «Alejandro está en el altar, está muy nervioso». Sofía respiró profundamente. El nerviosismo era natural, ¿verdad? Todas las novias sentían eso. Ella y Alejandro habían hablado sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Había conocido a su familia, a sus amigos más cercanos. Parecía un hombre genuino, alguien que valoraba la honestidad y la lealtad. Al menos eso era lo que ella creía. Mientras caminaba hacia la puerta de la iglesia, el teléfono de Sofía vibró en su pequeño bolso. Ignoró el mensaje. Nada podía esperar. Nada importaba más que este momento. La música comenzó. El órgano resonó en toda la iglesia, llenando el espacio con notas clásicas que vibraban en el pecho. Sofía caminó lentamente por el pasillo, sintiendo miles de ojos sobre ella. Alejandro estaba allí esperándola. Su traje gris claro le sentaba perfectamente. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió, y Sofía olvidó cada pensamiento que no fuera la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Después de la ceremonia, en la recepción en el jardín del Hotel Colonial, Sofía flotaba en una nube de felicidad. Bailó con Alejandro, con su madre, con sus amigos. El champán era frío y burbujeante. La música de la banda en vivo llenaba la noche tropical de ritmos que invitaban a la celebración. Las luciérnagas danzaban entre los árboles, como si el universo mismo estuviera celebrando con ellos. Fue alrededor de las 10 de la noche cuando Alejandro la llevó aparte, tomándola de la mano y conduciéndola hacia una terraza oscura que daba al jardín trasero del hotel. El aire nocturno era suave, cargado con el olor de las flores de noche y la humedad de Oaxaca. La luna se reflejaba en la piscina del hotel, creando patrones plateados sobre el agua tranquila. «Tengo algo para ti», dijo Alejandro, sacando una pequeña bolsa de papel de su chaqueta. «Es un regalo especial». Sofía sonrió abriendo la bolsa. Dentro había un frasco de cristal elegante, con un líquido transparente y ámbar. La etiqueta decía simplemente, «Esencia de deseo». «Es un perfume que encontré en París hace años», explicó Alejandro. «Es muy raro, muy especial. Quería que lo tuvieras». Sofía levantó el frasco hacia la luz de la luna. Era hermoso, lujoso. La idea de que Alejandro hubiera pensado en regalarle algo tan exquisito en su día de bodas la emocionó. «Es precioso», dijo ella. «Gracias, amor». Alejandro la abrazó, besándola en la coronilla. Pero luego su voz cambió. Se volvió más baja, más extraña. «Hay una cosa más», murmuró. «Quiero que uses este perfume. Todos los días, especialmente cuando estés conmigo». «Claro», respondió Sofía, sin entender completamente por qué su esposo sonaba tan intenso sobre algo tan simple. «¿Por qué?».
Alejandro se separó de ella, mirándola a los ojos en la oscuridad. Su rostro era un cuadro de sombras y luz de luna, difícil de leer. Porque, dijo lentamente, este perfume lo usaba mi exnovia, la mujer antes de ti. Se llamaba Diana. Y quiero que lo uses. Quiero que huelas como ella. El mundo de Sofía se congeló. Las luciérnagas siguieron danzando. La música de la banda en vivo seguía tocando en la distancia. Pero en aquella terraza, entre el aroma de las flores y la noche, algo fundamental había cambiado. ¿Qué? Preguntó Sofía, aunque había oído perfectamente cada palabra. Diana usaba este perfume, continuó Alejandro, como si no hubiera escuchado su pregunta. Tiene un aroma único. Sofía, lo siento, pero necesito que lo entiendas. Yo aún pienso en ella a veces. Y si usas su perfume, si hueles como ella, entonces podría estar contigo de una manera diferente. Sofía dio un paso atrás. Su corazón latía con violencia. Todas las campanas de alerta que debería haber escuchado años atrás comenzaron a sonar en su mente, demasiado tarde. El día de su boda. El hombre que había jurado amarla hasta el final de sus días le estaba pidiendo que usara el perfume de otra mujer. No solo le estaba pidiendo. Había comprado el perfume específicamente para este propósito. Había planeado este momento. No, dijo Sofía con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. No voy a usar ese perfume. Alejandro parpadeó, como si no hubiera considerado la posibilidad de que ella rechazara su petición. Sofía. No, interrumpió ella. Alejandro, acabamos de casarnos hace 3 horas. Hace 3 horas dijiste que me amabas más que a nada en el mundo. Dijiste que querías pasar el resto de tu vida conmigo. Y ahora me pides que use el perfume de tu ex, que huela como otra mujer para que puedas estar conmigo de una manera diferente. Es complicado, dijo Alejandro, su voz adquiriendo una nota defensiva. Diana fue importante para mí, fue mi primer amor real, y desde entonces he tenido dificultades para superar ciertas cosas. Sofía sintió como la rabia comenzaba a bullir en su pecho, caliente y ardiente como la lava. Pero debajo de la rabia había algo más profundo, una sensación de vacío, de traición, de estar en un lugar donde no reconocía el camino. ¿Sabes qué?, dijo, mirando a Alejandro a los ojos. Hace unas horas intercambiamos votos. Prometimos amarnos, honrarnos y respetarnos. Creo que lo que acabas de hacer es lo opuesto al respeto. Acabas de decirme que necesitas que sea otra persona para poder estar conmigo verdaderamente. ¿Entiendes lo que eso significa? Alejandro abrió la boca para responder, pero Sofía continuó. Significa que no me amas a mí. Significa que amas a una sombra, un recuerdo, algo que no existe más. Y yo acabo de casarme con alguien que está obsesionado con su pasado de una manera que no es saludable. Eso significa que estoy en problemas. Metió el frasco de perfume en la bolsa y se la devolvió a Alejandro. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la recepción, dejándolo solo en la terraza bajo la luz de la luna. Capítulo 2. Las grietas en la fachada. Los primeros meses después de la boda fueron un ejercicio en la negación. Sofía intentaba convencerse de que lo que había pasado en la terraza era simplemente un malentendido, el resultado de demasiado champán y emociones sobrecargadas. Tal vez Alejandro estaba bromeando. Tal vez había una explicación que ella no había considerado, pero cada vez que miraba a su esposo, especialmente cuando pensaba estaban teniendo un momento de intimidad, sentía como algo dentro de ella se cerraba. Era como si una puerta que antes estaba abierta de par en par, ahora estuviera entreabierta, permitiendo solo una corriente de aire fría. Vivían en un departamento moderno en la colonia Condesa de la Ciudad de México. El lugar era hermoso, luminoso, con ventanas grandes que daban a la avenida arbolada. Alejandro era considerado en muchas formas. Traía flores a casa. Se interesaba en sus días. Besaba su frente antes de ir al trabajo, pero había grietas, pequeñas al principio, casi imperceptibles,
como cuando ella mencionaba a un amigo varón y Alejandro se ponía tenso, o cuando ella elegía un vestido rojo para salir con sus amigas y él sugería algo menos llamativo. «Es que ese color te hace verse como si estuvieras buscando atención», decía con una sonrisa que se suponía era de broma. Luego estaba el perfume. Alejandro no volvió a pedirle que lo usara, pero Sofía encontraba el frasco en lugares aleatorios, en el baño, en la mesilla de noche. Una vez, en su bolsa después de que él la había revisado, buscando sus llaves. «¿Por qué está aquí?», preguntó Sofía sacando el frasco del bolso. «Solo quería que lo tuvieras cerca», respondió Alejandro desde el sofá, donde fingía leer el periódico. «Por si cambias de opinión», Sofía no respondió. Simplemente lo guardó en un armario que Alejandro no usaba frecuentemente. Fue su amiga Lucía quien primero le hizo ver las cosas de una manera diferente. Lucía era una psicóloga clínica que trabajaba en el hospital ABC. Había sido su mejor amiga desde la preparatoria. Tenían una cita para comer en un café pequeño en la colonia Coyoacán, un lugar que siempre les había gustado. «Sofía, cariño, pareces cansada», observó Lucía después de que el mesero hubiera traído sus órdenes. «¿Todo está bien en casa?». Sofía pinchaba su ensalada con el tenedor sin realmente verla. «¿Por qué asumes que algo no está bien?», preguntó, aunque sabía que Lucía siempre podía ver a través de ella. «Porque te conozco», respondió Lucía simplemente, «y porque desde el mes pasado has cancelado 3 planes que habíamos hecho. Tú nunca cancelas planes. Además, en tu última publicación de Instagram, se ve que estás sonriendo, pero tus ojos están tristes». Sofía puso el tenedor abajo. La ciudad bullía alrededor de ellas. El café estaba lleno del murmullo de conversaciones, del sonido del espresso siendo preparado, de la vida normal de personas que probablemente no tenían esposos obsesionados con sus exnovias. «¿Qué sabes sobre los patrones de control en las relaciones?», preguntó Sofía finalmente. Lucía puso su taza de café abajo lentamente. «¿Por qué preguntas?». «Solo responde, por favor». Así que Lucía habló sobre cómo los patrones de control pueden comenzar de formas casi invisibles, como alguien puede comenzar diciendo que tu amigo no es buena influencia, o que ese color no es el adecuado para ti, o que deberías pasar más tiempo con ellos y menos con tu familia. Habló sobre cómo estos patrones pueden escalar gradualmente, hasta que la persona controlada comienza a dudar de su propio juicio. «¿Pero qué si es solo una vez?», preguntó Sofía. «¿Qué si solo te pidió algo extraño una sola vez y luego no volvió a mencionarlo?». «¿Qué fue lo que te pidió?», preguntó Lucía con ese tono de profesional que Sofía reconocía tan bien. Sofía le contó todo, sobre el perfume, sobre cómo Alejandro lo había dejado en lugares aleatorios, sobre los pequeños comentarios sobre su ropa y sus amigos. Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando Sofía terminó, su amiga respiró profundamente. «Sofía, lo que describes no es simplemente una petición extraña. Es una tentativa de hacerte ocupar el rol de otra persona. Es una negación de tu identidad como un individuo separado de su pasado. Y el hecho de que siga presionando el tema, dejando el perfume en lugares donde sabes que lo encontrarás, sugiere que no ha aceptado tu rechazo». «Pero ama, ¿verdad?», preguntó Sofía. «Él me ama. Sé que lo hace». «¿Lo sabe?», preguntó Lucía suavemente. «¿O lo que piensas que siente es más sobre lo que está proyectando en ti?». «Sofía, la gente puede amar y aún ser tóxica. La gente puede amarte y aún herirte. Estas cosas no son mutuamente excluyentes». Sofía pasó el resto de la comida escuchando a Lucía explicar sobre límites saludables, sobre reconocer las banderas rojas tempranamente, sobre la importancia de confiar en su instinto. Cuando se separaron, Lucía la abrazó por mucho tiempo. «Estoy aquí para ti», dijo. «Pase lo que pase. ¿Entendido?». Sofía asintió, aunque en ese momento no estaba completamente segura de qué era lo que pasaría. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, Sofía decidió confrontarlo de una manera más directa. Estaban en la cocina. Ella estaba preparando cena mientras él hojeaba sus correos del trabajo en su laptop. «Alejandro, necesitamos hablar sobre algo», dijo, apagando el fuego bajo la sartén.
Él levantó la vista, su expresión mostrando una mezcla de curiosidad e irritación. ¿Ahora?, preguntó. Sí, ahora. Se sentaron en la mesa del comedor. El sol se estaba poniendo, tiñendo el departamento de naranja y rojo. La ciudad brillaba afuera, millones de vidas sucediendo simultáneamente. «Continúas dejando ese perfume en lugares donde sé que lo encontraré», comenzó Sofía. «Y necesito que entiendas que eso tiene que parar. He dicho no. He dicho claramente que no quiero usar el perfume de tu exnovia. Y el hecho de que sigas insistiendo, de formas pasivas, me está haciendo sentir que no respetas mis límites». Alejandro se recostó en su silla, con los brazos cruzados. «No estoy insistiendo», dijo. «Solo pienso que con el tiempo podrías cambiar de opinión». «No voy a cambiar de opinión», respondió Sofía, manteniendo su voz firme. «Y aunque fuera a cambiarla, eso sería mi decisión hecha libremente. No debería ser algo que tú debes influir o manipular». La palabra «manipular» flotó en el aire entre ellos. Sofía vio cómo la mandíbula de Alejandro se tensaba. «¿Crees que te estoy manipulando?», preguntó con un tono que sugería que estaba genuinamente herido por la sugerencia. «Creo que dejando el perfume donde sabes que lo encontraré, incluso después de que dije no, es una forma de presión. Y creo que necesito que lo entiendas. No voy a usar ese perfume, nunca, y necesito que respetes eso». Alejandro se levantó de la mesa abruptamente. «¿Sabes qué, Sofía? Creo que estás exagerando. Es solo un perfume, no es gran cosa». «Entonces, no debería ser difícil dejar caer sugerencias sutiles sobre él», replicó Sofía. Alejandro salió de la cocina sin responder. Sofía escuchó cómo cerraba la puerta del dormitorio con más fuerza de la necesaria. Luego, después de unos minutos, escuchó la ducha. Esa noche, durmieron en el mismo cama, pero en lados opuestos, con un abismo silencioso entre ellos. Capítulo 3. El espejo de la verdad. Las semanas siguientes fueron extrañas. Alejandro era gentil y atento, incluso más que antes. Traía flores con más frecuencia, sugería salidas románticas. En la superficie parecía como si hubieran superado el incidente. Pero Sofía sentía algo diferente. Era como si Alejandro estuviera siguiendo un guión, interpretando el rol del esposo perfecto, pero sin verdadera conexión emocional. Luego llegó el accidente. Sofía estaba organizando el armario de Alejandro, buscando un suéter que había dejado en la tintorería, cuando encontró una caja debajo de la pila de ropa de invierno. Instintivamente supo que no debería abrirla, pero también supo que tenía que hacerlo. Dentro de la caja había fotos, muchas fotos. Una mujer con cabello largo y oscuro sonreía en cada una. Diana. Era hermosa, de una manera serena y natural. En las fotos, ella estaba en playas, en montañas, en restaurantes románticos. Pero lo que más llamó la atención de Sofía fue que en casi todas las fotos, Diana llevaba exactamente el mismo tipo de ropa que Sofía usaba ahora. Había un diario también. Las páginas estaban llenas de la letra de Alejandro. Sofía no quería leerlo, pero sus ojos capturaron frases. «Diana es perfecta. No puedo vivir sin ella. Si alguna vez me la quita, morir». Había entradas del diario que eran fechadas hace poco. Después de que Sofía y Alejandro estaban ya juntos, una entrada particularmente decía: «Sofía es buena, Sofía es amable, pero Sofía no es Diana. Sofía nunca será Diana. ¿Cómo puedo hacer que Sofía sea Diana? Si Sofía fuera Diana, entonces podría amar a Sofía como debería ser amada». Sofía cerró el diario con las manos temblando. Sintió como si algo dentro de ella se rompiera, pero simultáneamente algo más se hizo claro. Era como si hubiera estado viviendo en una habitación oscura y alguien finalmente hubiera encendido la luz. Colocó cuidadosamente todo de vuelta en la caja, exactamente como lo había encontrado, y la devolvió al armario. Luego fue a la sala y se sentó en el sofá, esperando a que Alejandro llegara a casa del trabajo. Cuando él entró, sonriendo, trayendo consigo el olor fresco de la calle, Sofía se dio cuenta de que estaba mirando a un extraño. No porque no lo reconociera,
sino porque por primera vez podía verlo claramente. «Hola, cariño», dijo Alejandro besándola en la mejilla. «¿Cómo fue tu día?» «Necesito hablar contigo», respondió Sofía sin devolverle el saludo. Algo en su tono hizo que Alejandro se enderezara. Se sentó en la silla frente a ella, separado por la mesa de centro. «¿Qué sucede?», preguntó. «Encontré la caja», dijo Sofía simplemente. «Encontré las fotos y el diario». Vio cómo la cara de Alejandro pasaba por una serie de emociones. Primero sorpresa, luego pánico, luego algo que parecía casi rabia. «Sofía, violaste mi privacidad», dijo, su voz baja y peligrosa. «¿Violé tu privacidad?», respondió Sofía, sorprendida por su propia calma. «¿Sabes qué? Tienes razón. Probablemente no debería haber abierto esa caja. Pero, Alejandro, tampoco deberías estar obsesionado con tu exnovia al punto de escribir cosas como las que escribiste. No cuando estamos casados, no cuando prometiste amarme». «Yo te amo», dijo Alejandro, pero su voz sonaba como la de un actor recitando líneas que había memorizado. «No me amas», respondió Sofía. «Amas a Diana o amas la idea de Diana, y yo he sido una sustituta todo este tiempo. Desde el comienzo, desde el día de nuestra boda, cuando pediste que usara su perfume. Todo esto ha sido sobre Diana, ¿verdad?». Alejandro se levantó y fue hacia la ventana. Miró la ciudad de noche, las luces parpadeantes de millones de vidas, y cuando volvió a hablar su voz era diferente, más honesta. «Diana me dejó», dijo. «Hace 3 años. Dijo que no podía estar conmigo porque yo era demasiado intenso, demasiado obsesionado. Decía que no me permitía vivir mi propia vida. Y ella tenía razón. Pero yo no podía aceptarlo. Y cuando te conocí, Sofía, pensé que si podía hacerte ser como ella, o si podía tenerte usando su perfume, podría recrear lo que tenía con Diana. Podría tener una segunda oportunidad. Pero yo no soy Diana», dijo Sofía. «No», acordó Alejandro, «no lo eres». «Y tampoco quiero serlo», continuó Sofía. «Quiero ser Sofía. Quiero que me ames a mí, tal como soy, no como un espejo de alguien más». Alejandro se giró para mirarla, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Creo que necesito ayuda», dijo. «Creo que tal vez necesito hablar con alguien, profesionalmente». Sofía fue sorprendida por la honestidad de su admisión, pero también supo que era demasiado tarde para muchas cosas. «Sí», dijo, «creo que necesitas hacerlo. Pero Alejandro, eso no soluciona lo que ha pasado entre nosotros. No soluciona el hecho de que te casaste conmigo mientras estabas obsesionado con otra persona. No soluciona que intentaras hacerme ocupar su rol». Alejandro se sentó de nuevo, con la cabeza en las manos. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. Sofía se dio cuenta de que ella también estaba llorando, aunque no sabía en exactamente qué momento las lágrimas habían comenzado a caer. «Honestamente, no lo sé», respondió. «Necesito tiempo para pensar». Esa noche, Sofía durmió en la sala del departamento. Alejandro no vino a buscarla. Se quedó en el dormitorio, probablemente despierto, confrontando verdades que había estado evitando. Capítulo 4. El camino hacia adelante. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía hizo algo que debería haber hecho hace mucho tiempo: buscar su propia ayuda. Comenzó a ir a terapia con una terapeuta llamada doctora Martín, una mujer de 60 años con cabello gris, ojos compasivos y la habilidad de hacer que sus pacientes sintieran completamente seguros. En su primer sesión, Sofía habló sobre todo, sobre cómo se había sentido insignificante en su propia boda, sobre cómo había ignorado señales de alerta porque amaba a Alejandro, sobre cómo había permitido que la definición de sí misma se viera comprometida por el deseo de mantener la paz. «Te es fácil culparte a ti misma», dijo la doctora Martín en el final de esa primera sesión. «Pero lo que describes no es sobre tu falta de visión. Es sobre un sistema en el cual una persona estaba utilizando tácticas de control, ya fuera consciente o inconscientemente, para hacerte ocupar un rol que nunca fue tuyo». Sofía pasó horas analizando cada aspecto de su relación con Alejandro. Los momentos bonitos que había compartido con él
No desaparecían simplemente porque ahora supiera la verdad, pero tampoco podía ignorar la verdad. Era como si estuviera viviendo en dos realidades simultáneamente. Alejandro, por su parte, comenzó terapia también. Una tarde, mientras Sofía empacaba algunas cosas en una maleta, había decidido quedarse con su madre durante un tiempo. Él le pidió que hablaran. «He estado viendo a un terapeuta», dijo, «y sé que esto no arregla nada, pero quería que supieras que reconozco lo que hice. Reconozco que no fue justo contigo, y reconozco que probablemente nunca podré pedirte perdón de la manera que lo mereces». Sofía lo miró, y vio en su rostro algo que se parecía a un verdadero arrepentimiento. Pero también supo que el arrepentimiento, aunque era importante, no era suficiente para reparar lo que se había roto. «¿Qué harás con el perfume?», preguntó, refiriéndose al frasco que continuaba en el armario. «Lo tiré a la basura», respondió Alejandro. «No hace mucho tiempo. Fue una de las primeras cosas que mi terapeuta sugirió. Dijo que continuar guardando símbolos del pasado era una forma de continuar aferrándome a él». Sofía asintió. No supo qué decir. «¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo?», preguntó Alejandro. «De que podamos tener una verdadera oportunidad, una donde yo sea completamente presente contigo, como tú, no como una versión de alguien más». Sofía se sentó en la cama, cansada de formas que no podía completamente articular. «No lo sé», dijo honestamente. «Creo que ambos necesitamos más tiempo. Ambos necesitamos hacer nuestro propio trabajo. Y tal vez, si ambos estamos realmente comprometidos con cambiar, entonces en algún momento en el futuro podría haber una posibilidad. Pero no ahora. Ahora, ambos necesitamos espacio». Sofía se quedó con su madre durante 2 meses. Fue un tiempo difícil pero necesario. Su madre, Rosario, no hizo muchas preguntas. Simplemente la cuidó de la manera que las madres cuidan a sus hijas, cuando el mundo ha sido demasiado duro. Preparaba comidas reconfortantes. Se sentaba a su lado en silencio. La dejaba llorar sin intentar arreglarlo todo. Durante esos 2 meses, Sofía hizo varias cosas importantes. Primero, se enfocó en redescubrir quién era ella sin Alejandro. Leyó libros que quería leer, sin consultarle. Se cortó el cabello de una manera nueva, más corta, más audaz. Salió con Lucía y otras amigas, sin sentir culpa por el tiempo que pasaba lejos. Se permitió sentir rabia, tristeza, confusión y todas las emociones complicadas que surgen cuando tu mundo se ha volteado. Segundo, completó sus sesiones de terapia con dedicación. La doctora Martín le ayudó a entender por qué había estado dispuesta a comprometer tanto de sí misma por alguien que la amaba, pero no completamente. Exploraron las dinámicas de su familia de origen, las lecciones que había aprendido sobre lo que significaba ser querida. «Tu padre te enseñó que era suficiente ser digna de ser amada», explicó la doctora Martín en una sesión. «Pero también te enseñó, a través de su muerte, que la gente que amas puede dejarte. Así que en algún nivel, cuando Alejandro te pidió que fueras Diana, tal vez una parte de ti sintió que debía hacerlo para mantenerlo». Tercero, comenzó a procesar lo que significaba estar casada con alguien con quien no podía continuar. Después de 2 meses, Sofía se reunió con Alejandro en la oficina de un abogado. Fue una conversación difícil, pero clara. Acordaron que por ahora tomarían un respiro. Vivirían separados durante 1 año. Ambos continuarían con la terapia. Y después de ese año, decidirían si el matrimonio era algo que ambos querían reconstruir o si era algo que necesitaba terminar. «¿Entiendes que esto podría no resultar?», preguntó Sofía en la sala de espera del bufete de abogados. «¿Que podría llegar al punto en el que decida que quiero divorciarme?» «Sí», respondió Alejandro. «Lo entiendo, y respeto tu necesidad de tener esa opción». Sofía regresó a vivir al departamento de la colonia Condesa, pero Alejandro se mudó a un lugar más pequeño en la colonia Roma. Era extraño entrar a un lugar que había sido hogar de ambos, solo como ella misma. Extraño, pero también liberador. En los meses que siguieron, Sofía hizo un descubrimiento importante.
Descubrió que la vida después de una ruptura, incluso de un matrimonio que técnicamente continuaba existiendo sobre el papel, no tenía que ser un fracaso. Era simplemente diferente. Era un reset. Una oportunidad para comenzar de nuevo, no solo la relación con Alejandro, sino la relación con ella misma. Comenzó a escribir. Había siempre querido escribir, pero nunca había tenido el coraje de intentarlo. Así que comenzó con un blog anónimo, documentando sus pensamientos sobre relaciones, identidad y el proceso de encontrarse a uno mismo después de haberse perdido en otra persona. Sorprendentemente, sus escritos resonaron con otras personas que enviaban mensajes diciendo que se sentían vistas, escuchadas, comprendidas. Un día, recibió un mensaje de una mujer llamada Valentina. Valentina era editora de una revista en línea y había leído varios de los posts de Sofía. Quería saber si estaría interesada en escribir una columna mensual sobre relaciones, identidad y crecimiento personal. «Es un honra», escribió Valentina. «Necesitamos más voces como la tuya». Sofía aceptó, y de repente, su dolor, su travesía, su aprendizaje, se convirtieron en algo más. Se convirtieron en un propósito. Cuando llegó el 6º mes de la separación, Alejandro le pidió si podían tener café juntos. Se encontraron en un pequeño café en la colonia San Ángel, un lugar neutral que ninguno de ellos había estado antes. «He hecho mucho trabajo», comenzó Alejandro. «Mi terapeuta y yo hemos explorado mucho sobre por qué tenía estos patrones. Resulta que mi relación con mi madre fue complicada. Ella era muy controladora y al mismo tiempo muy distante emocionalmente. Así que buscaba conexiones que pudiera controlar». Sofía escuchó mientras él continuaba. Alejandro habló sobre sus descubrimientos, su crecimiento, pero también fue honesto sobre el trabajo que aún le quedaba hacer. «Pero, Sofía», dijo finalmente, «quería que supieras que he dejado de amar la idea de Diana, o al menos he comenzado a... Es un proceso, pero hay un aspecto diferente también. Durante estos meses separados, he tenido la oportunidad de comenzar a amaros a ambas como separadas. He comenzado a amar a Diana como un recuerdo bonito de mi pasado, y he comenzado a amar a Sofía, quien eres realmente, sin las capas de lo que yo quería que fueras». «¿Y eso significa qué?», preguntó Sofía. «Significa que si tú quieres, me gustaría tener una verdadera oportunidad con el verdadero tú, no la versión de ti que pensé que debería ser, solo Sofía, tal como eres». Sofía envolvió sus manos alrededor de su taza de café pensando. El café humeaba ligeramente. Afuera, la ciudad bullía con la vida de octubre, con temperaturas más frías, hojas que cambiaban de color, la sensación de que algo nuevo estaba comenzando. «Quiero que sepas que aún estoy procesando todo esto», dijo Sofía finalmente. «No es que una conversación bonita haya arreglado mágicamente lo que sucedió, pero creo que hay una diferencia entre lo que dijiste hace 6 meses y lo que estás diciendo ahora, y creo que eso es importante». «¿Crees que podemos intentarlo de nuevo?», preguntó Alejandro con esperanza. «Creo que podemos», respondió Sofía lentamente. «Pero con condiciones, terapia continuada para ambos, honestidad radical, límites que respetes sin cuestionamiento, y probablemente más tiempo viviendo separados mientras ambos procesamos esto. No es solo sobre perdonar, Alejandro, es sobre reconstruir confianza, y eso toma tiempo». Alejandro asintió. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario», dijo. En los meses que siguieron, Sofía y Alejandro lentamente comenzaron a pasar tiempo juntos de nuevas formas. Iban a cenar sin la presión de ser un matrimonio. Iban a películas. Una vez fueron a un museo de arte y simplemente caminaron permitiéndose reaccionar a las obras de arte sin tener que comentar sobre sus vidas o su relación. En una de estas salidas, mientras estaban en el Museo Frida Kahlo en Coyoacán, Sofía se encontró mirando uno de los autorretratos de Frida. En la pintura, Frida estaba rodeada de símbolos de su dolor, su pasión, su complejidad. No era una imagen bonita en el sentido tradicional, pero era honesta, era real. «¿Qué piensas?», preguntó Alejandro de pie a su lado.
Pienso que la vulnerabilidad es más poderosa que la perfección, respondió Sofía. Pienso que a veces lo que nos hace hermosos es precisamente lo que nos hace complicados. Alejandro la tomó de la mano y Sofía no la retiró. Aproximadamente un año después del día de la boda, cuando Alejandro había hecho aquella petición extraña en la terraza, Sofía finalmente se mudó de vuelta al departamento de la colonia Condesa. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fue porque ella había elegido hacerlo, después de un proceso cuidadoso de terapia, comunicación y reconstrucción. La primera noche que ambos estaban de nuevo en el departamento juntos, Sofía fue al armario de Alejandro, donde antes había encontrado la caja con las fotos y el diario. Estaba vacío de símbolos del pasado. Alejandro le explicó que había descartado no solo el perfume, sino todas las fotos de Diana. No en acto de negación, sino en acto de honestidad. Estaba permitiéndose dejar ir el pasado. ¿Aún amas la idea de Diana?, preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. A veces, admitió Alejandro, los recuerdos no desaparecen simplemente porque reconozcas que son problemáticos. Pero la diferencia es que ahora sé la diferencia entre un recuerdo bonito y la vida real, y prefiero la vida real. Te prefiero a ti. Sofía fue al baño y se miró en el espejo. Tenía 30 años, un año más que cuando se había casado. Parecía más fuerte, de alguna manera indefinible. Las experiencias difíciles tienen una forma de envejecer a las personas, pero también de hacerlas más profundas, más reales. Una semana después, Sofía recibió un paquete en el correo. Era una copia de su primer artículo publicado en la revista, donde Valentina era editora. El tema del artículo era el viaje de encontrarte a ti misma después de perder tu camino. Sofía leyó el artículo y luego lo compartió con Alejandro. Él la leyó con cuidado, y cuando terminó, sus ojos estaban mojados. «Hablo sobre ti aquí», dijo Alejandro. Sobre el perfume. «Sí», confirmó Sofía. Sin usar tu nombre, por supuesto. Pero creo que es importante que las personas sepan que no están solas, que estas cosas suceden y que es posible trabajarlas si ambas personas están dispuestas. ¿Estás diciendo que crees que podemos hacerlo?, preguntó Alejandro. ¿Realmente? Sofía pensó en ello cuidadosamente antes de responder. Estoy diciendo que estamos en un mejor camino que antes, respondió honestamente. Estoy diciendo que creo en el poder del cambio genuino. Estoy diciendo que estoy dispuesta a reconstruir esto, pero lentamente, con mucha intención. Y estoy diciendo que si en algún momento encuentro que no puedo continuar, entonces estaré en paz con esa decisión también. Pero por ahora sí, creo que podemos hacerlo. Los meses que siguieron fueron de construcción lenta. No fueron perfectos. Había momentos en que Sofía desconfiaba. Había momentos en que Alejandro se daba cuenta de que sus patrones antiguos intentaban reemergir y tenía que trabajar conscientemente para cambiarlos. Pero también había momentos bonitos, momentos donde ambos reían genuinamente, momentos donde se miraban y ambos sabían que habían elegido estar juntos, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo. 18 meses después del día de la boda, Sofía y Alejandro fueron a un viaje a Oaxaca. Era deliberado regresar al lugar donde se habían casado, esta vez sin la presión, sin los votos no dichos, sin la expectativa de estar en el rol de alguien más. Estaban en un restaurante pequeño en el centro de Oaxaca, comiendo mole negro, cuando Alejandro le dijo algo que Sofía no esperaba. «Quiero que sepas que siento realmente haber herido como lo hice», comenzó. «No es disculpa suficiente, pero es verdadera». «Lo sé», respondió Sofía, «y aprecio el hecho de que continuamente hagas el trabajo para cambiar, incluso cuando es difícil». «¿Crees que alguna vez podremos renovar nuestros votos?», preguntó Alejandro. «No de la misma manera, con toda la presión y las expectativas, sino de una manera real, donde ambos somos completamente presentes como nosotros mismos». Sofía sonrió. No fue una sonrisa perfecta o fácil, fue una sonrisa que contenía todo lo que habían pasado juntos. El dolor,
la confusión, la lentitud del crecimiento, la dificultad de elegir estar con alguien cuando has sido herida por ellos. Sí, dijo finalmente. Creo que sí querría hacer eso, pero tal vez no ahora. Tal vez cuando esté completamente lista. Cuando sepa sin duda que estoy eligiendo esto porque lo quiero, no porque deba hacerlo. Alejandro extendió su mano a través de la mesa, y Sofía la tomó. No fue un gesto de conclusión, fue un gesto de continuidad, de un viaje que continuaba, que aún estaba siendo escrito. Afuera, las campanas de la iglesia de la Soledad tocaban en la noche oaxaqueña. La ciudad respiraba con siglos de historia, con innumerables historias de personas que habían amado, habían sufrido, habían crecido. Sofía y Alejandro eran solo dos más en esa larga cadena de seres humanos, intentando entender cómo vivir juntos, sin perder la esencia de quiénes eran individualmente. Y mientras comían en silencio, con las manos conectadas, ambos sabían que el final aún no había sido escrito. El final sería determinado por las elecciones que continuaban haciendo, día a día, momento a momento. Sería determinado por si ambos estaban dispuestos a ver al otro como completamente real, completamente separado, completamente digno de ser amado tal como eran. Por ahora, eso era suficiente. Por ahora era más que suficiente.